Shabbat Shalom a todos. Vamos a dar gracias y vamos a comenzar. Vamos a Romanos 8. Vamos a darle gracias al Padre. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios del universo, Padre amado, tú que nos bendices y nos santificas a través de tu palabra, Padre, que nos haces mandamientos de guardar Shabbat. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Padre, en este Shabbat. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Padre amado, y glorifica tu nombre siempre, Padre, en medio de nosotros, Padre. Gloria, Padre, descienda sobre todo tu pueblo, Padre bendito, sobre todo Israel, Padre, y sobre todos aquellos que con su corazón, Padre bendito, buscan, anhelan obedecerte a ti, al único y al verdadero Elohim. Gracias en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, Padre. Shema Israel, Jehová Elohim, Jehová Echad. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todos tus recursos. Y estas palabras las cuales te estoy ordenando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos cuando se sienten en su casa, cuando viajen por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Hátelas en su mano como señal y póngalas alrededor de la frente con una banda y escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Y amarás a tu prójimo. Ok, Shabbat Shalom a todos. Y vamos a continuar en el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 8. Creo que uno de los tragos más amargos uno de los tragos más amargos cuando estamos leyendo esta parte de los libros ha sido el capítulo 6 con el verso 14 que permite que no logremos no entender, sino más bien que establecen puntos un poco difíciles, porque de ahí es donde se podría decir la doctrina contemporánea toma su raíz específicamente del capítulo 6, versículo 14. Pero pudimos lograr ver que dentro del contexto y cuando estudiamos a profundidad no está hablando de lo que a superficie pareciera que esté hablando. Pero ahora que entramos al capítulo 7, ya estamos tratando con una situación, ya vamos entrando a algo más a profundidad en cuanto al tema que Pablo tiene para el judío y para el gentil, primeramente al judío que lo está redarguyendo y al gentil que está convirtiéndose. Entonces en Romanos capítulo 8, antes de comenzar con el capítulo 8 vamos a entrar a ir desde el versículo del capítulo 7, versículo 21, para tener un contexto a qué es lo que Pablo va a comenzar a hablar ahora en el capítulo 8, ¿verdad? Entonces Romanos 7, 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, aquí está hablando del hombre espiritual, según el hombre interior dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Y ahora sí le da la clave. ¿Cómo la llama él? La ley del pecado que está en mis miembros, dice. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si nosotros miramos aquí tenemos una situación un poco, ¿cómo le podría decir? No complicada, sino que Pablo nos está dando a entender algo, un régimen en nuestra naturaleza, que nosotros siempre vamos a tener esta guerra en contra de nosotros mismos. Que con nuestra mente
o con nuestro espíritu servimos a quién, a la ley de Jehová, buscamos obedecer su palabra, pero siempre vamos a tener la carne que está luchando en contra de ese mismo concepto. Entonces él dice, aquí estamos hablando, Pablo dice, gracias doy a Yeshua, gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach nuestro Adón, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, dice, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, Pablo está diciendo que sirve a la ley de Dios y sirve a la ley del pecado al mismo tiempo. ¿En qué forma? Que la carne siempre está en medio de nosotros buscando que ir en contra de lo que el Espíritu establece. Entonces nosotros siempre vamos a tener ese pleito en nuestro cuerpo. Y una de las situaciones es, si nosotros no logramos identificar, hay detalles en la vida, esto se llama conociendo el enemigo. Dice que si la primera parte de poder ganar una guerra o de poder conseguir una victoria, primero tenemos que conocer quién es el enemigo. Pero si nosotros no podemos identificar al enemigo, fácilmente caemos en la trampa. Por eso dice Pablo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque el pecado fácilmente dice que ¿qué hace el pecado? ¿Ah? Fácilmente nos enreda, dice. ¿Por qué? ¿Cómo nos puede enredar el pecado a nosotros? Cuando no conocemos, cuando no tenemos una identificación para el pecado. Entonces tenemos que, como dije la vez pasada, aquí tenemos la Torah, ¿verdad? Que es la palabra. Entonces podemos decir, aquí está el hombre. Vamos acá, espíritu, vida, ciencia, la Torah. Acá tenemos carne, muerte, desobediencia. Entonces, nosotros estamos al centro. Entonces Pablo dice que con nuestra mente nosotros servimos a Dios. Pero con la parte, cuando aquí hablamos de la carne, yo creo que hay que definir qué es carne. Porque Pablo no está hablando de la carne de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice la palabra carne? O sea, a nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso lo que viene es como está en el pensamiento, está pensando muchas cosas rápido. Eso digo yo. Ahora, algo importante que recuerden, todo lo que existe en la vida tiene un opósito. Hay luz, hay oscuridad. Entonces tenemos la naturaleza pecaminosa, pero también tenemos a nuestro favor la naturaleza espiritual. Entonces, ¿qué es la naturaleza pecaminosa que hay en la vida? ¿Qué es a lo que la palabra hace referencia como carne? Todo lo que tiene que ver con desobediencia. Es más, al orgullo propio. Es más, aquí estamos hablando ahora, esto no es como si fuera un pecado por aparte, este es algo que nosotros mismos tenemos. Esa es una batalla dentro de nosotros mismos que se llama ego. ¿Ok? El ego me va a guiar a hacer mi propia voluntad. Entonces, el ego siempre me va a guiar a querer hacer mi propia voluntad. Esto es lo que se llama carne.
Pero cuando nosotros nos sumergimos o nos doblegamos, ahora, cuando nosotros venimos y nos doblegamos o tenemos humildad, nos despojamos de nuestra voluntad. Entonces, es importante tener estas cosas en mente, es importante comprender qué es lo que está pasando aquí. Humildad no es ser callado, humildad no es andar arrapariento o no tener... O sea, entonces, cuando hablamos de humildad, humildad es simple y sencillamente el hecho de no actuar bajo mi propia voluntad o lo que yo quiero hacer, sino actuar bajo la voluntad de alguien más que me está llamando. Entonces aquí tenemos un problema, porque cuando nosotros somos humildes para Jehová, somos arrogantes para con el enemigo. Pero cuando nosotros somos humildes con el enemigo, somos arrogantes para con Jehová. Siempre va a ejercer una acción opósita. O sea, cuando yo digo no a mí mismo, que estoy diciéndole sí a Jehová, quiero hacer su voluntad, en mí mismo se está generando aquella batalla porque hay algo dentro de mí que me está diciendo que no, yo tengo que hacer lo que yo digo. Entonces yo estoy quedando mal con alguien. Por eso Yeshua dice que nadie puede servir a dos maestros o a dos siervos o a dos amos a la misma vez, porque va a quedar mal con uno. Si yo obedezco a uno, automáticamente desobedezco al otro. Y si obedezco al otro, automáticamente desobedezco al otro. Entonces, esa es la batalla que Pablo está hablando aquí. Dice, pero miserable de mí, ¿quién me va a librar de esta batalla? Esa es la batalla que nosotros tenemos en cuenta. De ahí es donde miramos caricaturas, hemos visto caricaturas que sale un angelito de un lado y sale un diablo del otro lado. O sea, esa es una realidad, porque eso siempre lo encontramos dentro de nosotros mismos. Y básicamente es lo que Pablo está diciendo cuando dice, así que, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oiga bien, aquí no está hablando de que el mal viene de afuera hacia él. ¿Dónde se encuentra el mal? Dentro del mismo. O sea, ¿dónde se encuentra el mal? Dentro de nosotros mismos. Hasatán está o dentro de nosotros, no afuera. Entonces nosotros tenemos que escoger a quién obedecemos. Cuando nosotros venimos y obedecemos nuestra voluntad, estamos obedeciendo a Hasatán. Porque ¿quién es Hasatán? Un adversario. ¿Adversario de quién? De Jehová. Entonces quiere decir que es una guerra que hay entre quién. Y no le podría decir yo que es una guerra, porque una guerra solo se puede llevar a cabo entre dos fuerzas iguales. Pero Hasatán no tiene la fuerza para hacer una fuerza igual contra Jehová. Es ahí donde hay un problema, porque Hasatán le ha hecho creer al mundo que él tiene la autoridad y la fuerza para pelear en contra de Jehová, pero él está mintiendo, porque él no tiene tal fuerza ni tal poder. Él puede probar, pero él no puede probar, pero el humano, él sí puede hacer creer al humano que él tiene tal fuerza y tal autoridad. Entonces, nosotros, en nuestro poder está la habilidad para escoger si nosotros queremos obedecer nuestro ego o queremos someternos a la humildad. Fíjense, hay un versículo dentro de la escritura y creo que es en Mateo 11, 30 y casi al
Mateo 11, lo voy a buscar rápido. Dice, Yeshua dice que venid a mí todos los que están, aquí está. Mateo 11, versículo 28 y 29, 30. Cuando nosotros aprendemos a leer, meditando lo que leemos y escudriñando lo que leemos, vamos a encontrar que lo que sea que pensábamos que entendíamos de eso, realmente no es lo que está diciendo. ¿Ok? Mateo dice, ¿no? Mateo 11, 28, 29 y 30. Ok, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Rápidamente, cuando leemos este versículo, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? La labor física. O sea, yo llegué matado hoy, pero la palabra dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. O sea, ese es el concepto primordial, o sea, ese es lo primero que brinca a la mente. Ahora continuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok, entonces yo hago una pregunta. ¿Cuál es ese yugo que es fácil de él y esa carga que es ligera? Exactamente. La palabra. No otra cosa. Pero cuando nosotros hemos escuchado eso, entendemos ese versículo completamente. ¿Qué significa? Todo se viene a los problemas y a esto, cuando este versículo no tiene absolutamente nada que ver con problemas ni con nada de eso. Eso no quiere decir que no podemos venir a Jehová. Oiga bien, no malinterpreten, yo no estoy diciendo que no podemos traerle, que yo no le puedo traer mis problemas a Jehová y decirle que me ayude, pero este versículo no me está diciendo que yo le traiga mis problemas para que él me ayude. Esto me está diciendo al contrario, que la causa de mis problemas es porque yo lo he tomado de mi naturaleza, seguir mi propio ego y buscar hacer mi voluntad. Es más, el buscar hacer mi propia voluntad es lo que me ha generado ese montón de cargas y problemas que yo tengo. Pero él dice, sean como yo, que soy humilde y manso de corazón. Por eso dice que es importante cuando nosotros venimos y leemos las cosas con contexto. Ok, voy a leer del versículo 25 en adelante, vamos a entender el contexto de esto. En aquel tiempo respondió Yeshua diciendo, te alabo, Padre, Adón del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿A quién le agradó? Al Padre. Vamos a ir tomando. Aquí no estamos hablando de él, ¿verdad que no? Está hablando de lo que él está haciendo algo que le agradó a aquel que lo ha enviado a él. Entonces continúa. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo revela el Hijo al Padre? Solo, ¿cómo sabemos eso? Sencillo. Juan, capítulo 14, versículo 23. Oiga bien, dice, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Notas de qué forma te vas a revelar a nosotros
pero el mundo no lo va a saber, no va a saber cómo es que te revelaste a nosotros. Responde Yeshua: el que me ama, mi palabra guarda. El que me ama, dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿de qué forma se revela? A través de su palabra. Pero el que no guarda su palabra no lo puede ver, porque está haciendo ¿qué? Su propia voluntad. Pero el que hace la voluntad de Jehová, que es su palabra, ese es humilde y manso de corazón, entonces el yugo que nos da es ligero y fácil. Miren, Yeshua no viene a explicar, no viene a enseñar algo que no esté escrito dentro de la Torah. Yo le estoy diciendo, no puede hablar algo que no esté en la Torah. Es más, él dijo, las palabras que yo les digo, dice, no son mías, sino que el Padre ya me las dio. Por lo tanto, no ha venido a hacer su ¿qué? Su voluntad, sino la de el Padre. Bueno, vamos a encontrar esto, porque esto es importante entenderlo, porque miramos aquí una situación. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Su palabra, sencillo. Su Torah. Para esta Torah no se necesita en serio el coach y disciplina. Es todo. Porque si no te disciplinas, vos querés hacer las cosas a tu modo, allí es donde hay problemas. Porque queremos hacerlo, por eso es que ahorita está el problema. Miren, afuera. y ahí es donde viene. ¿Sabe quién es el entrenador que nosotros tenemos? ¿Sabe quién es el coach que nosotros tenemos? Pues El es que espíritu de su palabra. Por eso dice, y yo les voy a enviar un ayudante. ¿El qué? El espíritu de verdad. Él los va a guiar a toda verdad. ¿Qué es verdad? Su palabra. Esa nos libera. Nos rompe toda cadena. ¿Qué cadenas son las que rompe? Las cadenas que nos mantienen atados a un sistema que nos quiere mantener con las manos atadas, con las manos atrás, donde no, usted va, siéntese ahí, cállese, coma, levante las manos, siéntese, diezme, lo básico, lo más importante, no falte un domingo, no venga. Eso no es lo que Dios ha dejado aquí para que nosotros hagamos. Eso no es, y esa no es su voluntad. Su voluntad es que primeramente conozcamos bien su palabra y que podamos ponerla en práctica. Esa forma es la única forma en que nosotros podemos doblegar al yo interior, que es mi propio enemigo. Ahora entendemos, Yeshua puede decir, hey, mi enemigo no son ustedes. Cuando yo me enojo por una situación, mis enemigos no son ustedes y el problema no son ustedes. ¿Quién es el problema? ¿Quién me dijo que enojara? ¿Quién me dijo que me enojara? Yo mismo. Entonces, ¿quién se está generando el problema? Pero si yo no sé tratar con este yo mismo, ¿a dónde quiero sacar yo todo eso? Afuera de mí, donde no existe. Y yo puedo hacer todo allá afuera y eso no va a cambiar lo que yo tengo adentro. Al menos que yo empiece a trabajar. Por eso Yeshua dice, el vaso mientras esté sucio por dentro, por fuera ya puede estar adornado como esté, por dentro está podrido, dice. Pero cuando limpias el vaso por dentro, ahora empezamos a tomar y empezamos a mirar que las palabras que él dice tienen sentido. Si limpian el vaso por dentro, entonces también estará limpio por fuera. Pero nosotros tenemos que aprender a limpiar el vaso por dentro. Entonces, regresando al tema de Romanos, ahora pues dice, ya este versículo, acuérdense que cuando, capítulo 8, ya cuando Pablo está escribiendo, acuérdense que Pablo no estaba escribiendo un libro, está escribiendo una carta. O sea, que no existe tal cosa como que les dijo, ok, deténganse ahí, ahora váyanse al capítulo 8. No. Es una carta completa.
completa. Una carta corrida de principio a fin. Una carta corrida de principio a fin que trata con temas específicos, tratando con las personas con bases específicas. Una de las situaciones es, dice el 14, miren, y esto es cuando nosotros aprendemos a leer Romanos 6:14, no tienen que ir, solo lo quiero leer para que, o sea, lo que quiero dar a entender es cuando nosotros aprendemos a leer las cartas como son, todo empieza a tener sentido. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Qué significa la palabra vosotros? Ustedes. O sea que, ¿por qué el hombre nunca se incluyó en el combo? Vosotros es ustedes, es palabra española. Y poniéndole la N somos nosotros. Sí, pero ahí está hablando directamente de ustedes. Dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando la persona entiende eso, ya saca una teología de ese versículo sin entender el contexto de lo que el versículo primeramente está diciendo, que el que estaba enseñoreado de esas personas, ¿quién era? El desobediente. Todo lo que está aquí. Que esto es la ley, esto es la que la naturaleza pecaminosa o la ley. La ley, exactamente, del pecado. Aquí no estamos hablando de la ley de Jehová, pero de este lado, quien se enseñorea de nosotros es la ley. ¿Pero qué? De Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? Obediencia a su palabra. ¿Qué es la ley del pecado? Desobediencia a la palabra de Jehová. Desobediencia a la Torah. Por eso la Torah produce vida. Perdón, la Torah produce vida, pero la Torah también produce Muerte. muerte. La desobediencia, el pecado, la muerte y la obediencia. ¿Estás viendo, Jimmy Alexander, lo que te está diciendo el hermano? Por lo que estamos hablando hoy. Son cosas que cuando nosotros logramos entender esto a la manera correcta, para saber aplicar las cosas, porque este conocimiento de nada nos sirve a nosotros si no lo podemos hacer, ¿qué? Practicar y Si no lo podemos aplicar, si no lo podemos practicar. Porque ¿de qué sirve que un apóstol o un pastor esté predicando y dándole comida a otra persona si no le está dando la buena comida? Porque él está viendo un video de un apóstol. Bueno. Digo, todas esas personas, le digo yo, lo que hacen es blasfemar el nombre de Yahová. Pero bueno, Hay que una saber de las entender cosas, y estudiar la Torah. lo principal Eso de es lo que todo le digo a esto, él. miren, lo principal de todo esto es, como dije yo al principio, si no sabemos identificar quién es el enemigo y no podemos identificar cuáles son las armas del enemigo, una persona que no tiene un conocimiento de la palabra no sabe dividir entre lo que una persona dice acá y lo que otra persona dice acá. Pero cuando nosotros, ¿qué es lo que nos da madurez a nosotros en la palabra? La misma palabra. Y no estamos hablando de la misma palabra solo como lectura, ya leímos y estuvo, sino cuando venimos y tomamos la palabra dentro de su contexto, y empezamos a mirar, como ahorita lo que acabamos de leer: venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Nunca está hablando de trabajo. No. ¿Qué es lo que nos tiene cargados y cansados? ¿Le está escuchando? El ego propio, La maldad. la maldad y el ego propio. Dice que yo os haré descansar. Aprendan de mí, dice que yo soy manso y humilde. Que lo hace a él manso y humilde. La obediencia de su padre. La obediencia a su padre. Así como yo he amado, así como yo al Padre, así ámense ustedes. Porque ¿cómo es? El que guarda mis mandamientos permanece en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todo se basa en ¿qué? Obediencia, obediencia, obediencia. ¿Con cuál es el problema? Como humanos, todos nosotros, como humanos, ¿cuál es el problema número uno que tenemos? Obediencia. Obediencia. Ahora sí, Romanos 8. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach, en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. Esto es importante entender. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué es el Espíritu? Su palabra, la misma palabra. No es una entidad que anda volando por el aire y anda viendo a ver dónde se mete. La palabra está en todos. Por eso su Espíritu está en todos lados, porque su palabra es el Espíritu. Entonces, Pablo dice, los que no andan conforme a la carne, ¿qué es andar conforme a la carne? Por eso es importante, por eso quise hacer esas definiciones, porque Pablo está hablando de esto. ¿Qué es andar conforme a la carne? ¿Sí? Desobediencia. Desobediencia a su propia palabra. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Obediencia, sencillo. Andar en el Espíritu no es charrabapapá, no es temblar, no es nada de eso, no tiene nada que ver con eso. Andar en el Espíritu es en obediencia. Yeshua, ¿cómo caminó en el Espíritu? Porque caminó en obediencia. ¿En qué momento se escuchó que Yeshua habló en lenguas? Ahora hay que entender qué es lenguas, qué es hablar en lenguas. Ese es otro tema por aparte, que Pablo lo va a tratar más adelante. Aquí hablar en lenguas no estamos hablando de un charrapapá, ni estamos hablando de Rambo saca la bazooka, ni nada por el estilo. No, no, que la persona, es broma, parece broma, pero ya hay escuelas para enseñar a hablar en lenguas. Y Hay eso es lo escuelas que para enseñar a enseño. hablar en lenguas. No tenga miedo, mamá, que las lenguas son las lenguas. Tenga de- miedo, si yo La lengua es un mire, idioma que yo que mire, cada quien habla. yo oí del lado de allá de la orilla del mar, para acá en Santa Fe. Por allí había un pastor que lo que estaba practicando desde este tamaño hablaban en lengua. Pero llegó un hombre que ese tenía a Dios en su corazón, le gustara al diablo o no le gustara. Cuando llegó y miró que empezaron a echar hasta el montón, él solo se puso la mano y levantó las manos hacia el Altísimo Dios y que reprendía en el nombre poderoso del Altísimo Dios toda lengua que fuera practicada y hecha. Y ahora hay escuelas para- Inmediatamente estaban callados todititos, no había uno que hablara en lengua. Ok, entonces, regresando a lo que entendamos conforme a esto, es importante cuando nosotros entendemos, mire, hay una forma en que las personas manipulan a las demás personas. Hay un versículo específicamente utilizado para manipular las masas, para manipular el entendimiento de las masas. Y ese versículo es, no lo tengo a la mente ahorita mismo, pero el versículo dice que solo hay un solo pecado que no es perdonable, y es blasfemar contra el Espíritu. Entonces, cuando una persona, oiga bien cómo lo que me refiero yo a la astucia de Satanás. Si usted le dice a una persona, mire, lo que usted no está hablando en lenguas, lo que usted está haciendo es simplemente, hermano, cuidado, porque hay una sola cosa que Dios no perdona, la blasfemia en contra de él. Yo no estoy blasfemando en contra del Espíritu Santo porque le digo a una persona que no hable en lenguas. ¿Sabe qué es blasfemar en contra del Espíritu Santo? Decir que la palabra de Jehová es mentirosa. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo digo que el Shabbat ahora ya no es válido, eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, que es la palabra, la que dice que el Shabbat es un día santo y separado para el resto, para todo el mundo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Decir que ahora ya todo es limpio es blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque Levíticos 11 es obra y mano de ¿quién? Del Espíritu Santo, es su palabra. Entonces el Espíritu Santo nos da Levíticos 11. El Espíritu Santo más después va a decir que, entonces cuando una persona dice no, y ahora todo es limpio, está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Eso es blasfemia.
Además que cuando dice que dice en lenguas, no se refiere, porque en hebreo no dice lenguas, dice dialectos, dice idiomas. Y En hebreo. el término, En hebreo y dice aparte que el término ahí en griego es, En griego. es idiomas, es lenguas, pero como les digo yo, esos son temas que es preferible tomarlos cuando llegue al momento, tomarlos por aparte. ¿Por qué? Porque no es un tema de solo nomás llegar así. Porque ahí está el ejemplo, el mismo ejemplo de Hechos 2. Las lenguas que ellos hablaban no eran lenguas que eran inaudibles, eran lenguas, idiomas, directamente idiomas de personas, como alguien que vivía en Chipre, tenía su idioma que era de ese lugar, y uno de estas personas que estaban ahí estaba hablando, es más, Pedro no habló en lenguas. Jamás. Pedro no habla en lenguas, de los que ustedes escuchan hablar en lenguas. No dijo, nosotros hablamos en lenguas. ¿Qué cosa? Dijo, ustedes escuchan a ellos hablar en lenguas. Obviamente que sí que él no estaba hablando en lenguas. ¿Y qué es lo que estas personas escuchaban hablar en lenguas? Escuchaban hablar a estas personas las mismas palabras. ¿Y qué eran las palabras que estas personas que hablan en lenguas hablaban? Hello. Trayendo al pueblo de regreso. De regreso. Y eso tiene que ver cuando para un ejemplo, cuando toque tratar ese tema, eso va conectado con la Torre de Babel. Porque en la Torre de Babel las lenguas se dispersaron, ¿verdad? Se dispersaron. ¿Qué pasa? Ahora a través del Espíritu Santo se va a volver a hacer una sola lengua, porque al principio fue una sola lengua. ¿Cuál era esa sola lengua? Importante. Ese es otro tema, ¿no? Aparte. Una sola lengua, una sola lengua. Y no era inglés, no era alemán, Pero supuestamente era hebreo. cuando ellos hablaban otras lenguas, pero eran como decir otros idiomas para poder dar Exactamente. la palabra a otras personas. Es como vaya. Que entendían lo que uno hablaba. Mira, el varón habla una lengua, bueno, el varón habla varias lenguas. Ahorita el varón habla 3 lenguas. Él habla 3 lenguas. Él habla inglés, español y garífuna. Sí, es como Nosotros hablamos 2 lenguas. Español, ¿Estamos entendiendo? hebreo, inglés y garífuna. ¿Me entiendes? Ahora, hay situaciones, digamos, en este caso es algo que sucedió sobrenaturalmente. ¿Qué es lo que sucede? Sobrenaturalmente, estas personas estaban hablando, ya sea alemán o lo que sea, sin saber hablar alemán. Sin saber hablarlo. ¿Entendés? Eso ahí esa es la obra sobrenatural. Que una persona que no habla ese idioma, ahora estaba hablando ese idioma. ¿Verdad? Entonces dice, Aquí está fácil, porque aquí sale alguien hablando. Y no le entendemos nadie. Entonces, para él, no, que no venga a gritar, que grite, porque ahora si ya sale hablando, tan siquiera en inglés, pues ya sabemos que ya vamos a entender. Sí, o sea, en español. vaya, vamos a el poner, espíritu. O en garífuna, por lo menos lo entendemos. pongamos el ejemplo de Jimmy. Jimmy ahorita no habla bien, no habla inglés, ¿va? Imagínense Jimmy de repente empieza a hablar inglés perfectamente bien. Eso es una obra sobrenatural. Ahora, Jimmy no va a empezar a hablar inglés como, para que me entiendan, para que él hable inglés como que, wow, cómo habla inglés el hombre. El propósito con el que Jehová lo va a utilizar para hablar inglés va a ser para transmitirle un mensaje a otra persona que está ahí, que necesita el mensaje, y que cuando mire quién se lo está transmitiendo, sabe que el mensaje viene directamente de Jehová. Y sabe que es para él. Ese es el propósito. ¿Entiende lo que estamos hablando? Eso es entender para edificación. Para edificación. Entonces dice versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué me libró? De la ley del pecado Y de y de la la muerte. ¿El qué me libró de eso? La ley del Espíritu de vida.
Bien, esto es... Imagínate que ahora el La ley del versículo Espíritu solo. de vida. Y ya La Yeshua entrada está ahora. me ha librado. de la ley, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando nosotros miramos esto, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando? Por eso Yeshua dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, la ¿Qué gente dice? cree que puede ir a matar otra vez y ya está libre. ¿Qué dice? Exactamente, ¿qué dice Deuteronomios 30, versículo 14? Cuando empieza Moisés, dice, porque esta palabra que yo les doy, o estos mandamientos, estos mitzvot, que dice, no son difíciles de llevar a cabo, de seguir, son fáciles. No están arriba para que digan quién va a subir y lo va a bajar. No están al otro lado del mar para que digan quién va a cruzar y no lo va a hacer subir y no lo va a hacer traer para que lo podamos escuchar. Y dice, no, esta palabra, esta Torah está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Lo que Yeshua está diciendo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el espíritu de vida, que es obediencia a través de la Torah. Miren, ¿qué le da la autoridad a la muerte? La autoridad de la muerte es la misma palabra. ¿Qué es la autoridad de la vida? La misma palabra. La misma palabra. Obediencia y desobediencia. Entonces, el espíritu de vida es el espíritu de obediencia a la Torah, que nos ha librado del espíritu de desobediencia para que nos dé muerte. Así es. Es importante porque por eso Pablo tiene que llevar esto despacito, porque él tiene que enseñar los temas como son. Pablo dijo que lo que nos tenía atado, oiga bien, lo que nos tenía atado dice que es el espíritu de ¿qué? La ley del pecado y de la muerte nos tiene atados cuando nosotros somos hostiles a la obediencia, a la misma Torah. La misma Torah produce muerte y la misma Torah produce vida. Ok, dice, porque la ley del espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea que el problema aquí no es la ley. ¿Cuál es el problema? La debilidad en la carne. ¿Cuál es la debilidad en la carne? Nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí no estamos hablando nuevamente, aquí no estamos hablando de la carne. Estamos hablando, cuando Pablo habla de la carne, no se refiere a nuestro cuerpo, sino a nuestra naturaleza que está en nosotros, la naturaleza pecaminosa. Entonces dice, no, la naturaleza pecaminosa es conforme al espíritu, pero de desobediencia. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, enviándolo en semejanza de ¿qué? En semejanza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Desde el momento en que él, ¿se acuerdan lo que dijimos? ¿Cómo es que el que no conocía pecado se convirtió en pecado? ¿Cómo se hizo pecado? Entrando al domo, entrando a la casa de Adán. Versículo 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Oiga bien, la justicia de la ley, lo que la ley demanda, se cumple en nosotros. ¿En quiénes? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que la justicia de la Torah, si la justicia de la Torah ya no tiene valor, ¿por qué Pablo está hablando aquí que aún después de la muerte, es más, Yeshua muere para que la justicia de la Torah pueda llevarse a cabo en nosotros? ¿Pero en quiénes? No en todos, sino solo a los que andan buscando la obediencia de la Torah. La gente cree que
de la carne, aquí va, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, una situación, nuevamente regresamos, esto es importante entenderlo, porque si nosotros decimos, de aquí es donde cualquier persona que lee esto, viene y comienza, porque las personas que piensan en las cosas de la carne, dice, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Sí, hermano, la borrachera, el mundo, todo esto. O sea, yo no estoy diciendo que eso no sea pecado, lo que estoy diciendo, eso no es el contexto de esto. Porque miran a la gente en las calles. ¿Qué son las cosas que son de acuerdo a la carne? Todo lo que es contrario a lo que la palabra dice. Robar, mentir, levantar falso testimonio, asesinar, no matar, asesinar premeditadamente. Todas esas son, todo eso son. ¿Y qué es lo que genera esas cosas? No es la carne. Así como si yo tengo una pistola, la pistola no es la que mata. ¿Quién es el que mata? El que tiene la pistola. La pistola sola, si yo pongo una pistola ahí, ¿a quién va a matar? A nadie. Hasta que yo la tomo en mis manos y la uso, entonces ahora sí ya mató a alguien. Es la misma situación. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el origen de todas estas cosas que nosotros mencionamos? Muerte, asesinatos, robo, mentira, lujuria, la desobediencia, la naturaleza de querer hacer lo que yo digo. Lo que pasó con Caín, le dio envidia mirar a su hermano, aunque su hermano ofreció algo mejor que él. Ya demostré que la palabra nunca dice que Caín ofreció algo peor que Abel, jamás. Él ofreció lo mejor también. Es más, el fruto de Caín y el fruto de Abel son completamente distintos. Caín está ofreciendo del fruto de la tierra y Abel está ofreciendo el rebaño. O sea que no tiene nada que ver el uno con el otro. Si los dos hubieran estado ofreciendo maíz o el fruto de la tierra, entonces yo podría decir, bueno, tal vez uno dio algo mejor que el otro, pero el corazón. Abel estaba ofreciendo el fruto del rebaño, o sea, lo que ofreció fue un carnero, pero Caín estaba ofreciendo el fruto del fruto del campo. Pero le dolía el corazón por el No que le dolió el corazón entregar, sino que lo que le dolió fue que él mirara que Jehová le dijo a su hermano que su ofrenda era aceptable. No es que la ofrenda, oiga bien, jamás dijo Jehová que la ofrenda, escuchen, no hay que llegar a conclusiones. Jamás Jehová le dijo a Caín que su ofrenda no era aceptable. El único que conoce el corazón es él. Posiblemente la aceptó, solo que no se lo dijo, ¿verdad? O sea, entendeme lo que estoy diciendo. Yo tengo 2 hijos, los 2 me traen un regalo. Yo le doy un abrazo al que me trajo, me gustó este regalo, vine y le di un abrazo a este. Yo nunca le dije al otro que el regalo de él no me gustó. Si él asume que el regalo de él no me gustó porque yo le di un abrazo a este, ¿quién es el que tiene el problema ahí? La asunción. ¿Y de dónde proviene esa asunción? El corazón. Acordate que hay 2 tipos de mensajes. Está el mensaje proclamado y está el mensaje pasivo también, que no lo dices, pero puede tener el mismo significado. Puede tener el mismo significado, pero oíme bien lo que te estoy diciendo. Porque yo venga y acepte el regalo de uno, no quiere decir que yo estoy rechazando el regalo del otro. No. Desde el momento en que yo los tomé ambos. Porque entonces Jehová no lo hubiera dejado bloquear, ¿cómo le puedo decir? Tener en abundancia fruto de vegetal. Los 2 ofrecieron y los 2 fueron aceptados. Exacto. Los 2 ofrecieron, los 2 fueron aceptados. Problema, para empezar, el problema nunca fue la ofrenda. No. El cual que, bueno, no lo voy a sacar de ahí. Entonces el problema nunca fue la ofrenda. Las 2 fueron aceptadas. ¿Cuál fue el problema entonces? El otro sintió envidia. ¿Pero de dónde proviene la envidia? Del corazón. Del corazón. O sea que el problema nunca fue Jehová. O sea, lo que Jehová le está diciendo, y Jehová le dice, un momentito, el pecado está tocando a tu puerta, Caín.
O sea, ¿de dónde te está surgiendo este sentimiento que estás sintiendo? ¿Cómo Jehová iba a ver mejor el regalo del uno del otro si a los dos los ama? Ahora, ¿a quién representa Caín? La carne. A la ajá. Caín. Ahí, Caín. Abel. Yo confundo todos. A ver. Yo lo confundo, iba a decir. Esto es importante. Ey, esto es importante porque aquí tenemos a Esaú por Isaac y acá tenemos a Jacob. ¿Qué? Eso es mamá. Jacob. Aquí tenemos a Ismael. Y aquí tenemos a Isaac. Pero así como fue instruido Caín, también así fue instruido Abel. Exactamente. Con Torah. Exactamente. Sí, esto es importante entender porque mire, Caín fue instruido de la misma forma que Abel fue instruido. Ismael fue instruido de la misma forma que Isaac fue instruido. Esaú fue instruido de la misma forma que Jacob fue instruido. Entonces, ¿qué fue lo que causó el problema? ¿Qué es lo que causa el desvío? La voluntad. El problema siempre es la voluntad, la sujeción. Jacob siempre se sujetó a la voluntad, entonces siempre era sujeto, igual que Abel. Pero todos los de este lado del grupo nunca se sujetaron a la voluntad, sino que se sujetaron a su propia. Y eso es lo que genera ese desbalance y ese desequilibrio que causa muerte. De ahí comenzó la semilla, se fundó la semilla del odio, y ese odio causó que produciera muerte, porque a través de ese odio, ¿qué hizo? Y eso fue pero así. Con que te gusta, bueno, entonces te lo voy a quitar de en medio. Vamos a ver si ahora no te va a gustar mi ofrenda. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, en vez de ver qué tengo yo que está causando que mi ofrenda no sea agradable, la solución más fácil es remover al que está enfrente. Lo mismo pasa con nosotros en el mundo. Lo mismo pasa con nosotros dentro de el esquema religioso. En vez de querer cambiar, vemos cómo podemos cambiar la palabra para yo permanecer donde yo estoy, pero que la palabra sea la que cambie.